Hola, soy Alberto Uribe, profesional de la salud. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, con datos del 2000 al 2019, 7 de las principales 10 causas de muerte son por enfermedades no transmisibles, lo cual muestra un aumento según los datos hasta el año 2000, donde eran solo 4 de 10. A continuación, te mostraré las 10 principales causas de muerte a nivel mundial, que representan el 55% de los fallecimientos en el mundo. Número 1. Cardiopatía isquémica. Número 2. Accidente cerebrovascular. Número 3. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Número 4. Infección en vías respiratorias inferiores. Número 5. Afecciones neonatales. Número 6. Cáncer en pulmón, bronquio y tráquea. Número 7. Alzheimer y otras demencias. Número 8. Enfermedades diarreicas. Número 9. Diabetes mellitus. Y por último, número 10. Nefropatías. Esto destaca la necesidad de las actividades de prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Las cardiopatías son desde hace 20 años la principal causa de muerte en todo el mundo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que te llevan a desarrollar una cardiopatía? Existe una serie de factores, algunos modificables y otros desafortunadamente no, que veremos a continuación. Factores no modificables: edad avanzada, sexo masculino y antecedentes heredofamiliares. Factores modificables: alta concentración de colesterol, hipertensión, diabetes, tabaquismo, malos hábitos de alimentación y falta de actividad o ejercicio. Ahora nos centraremos en uno de los principales factores de riesgo, como es la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Es la elevación de los niveles de presión arterial de forma continua o sostenida. Y para entenderlo mejor, te voy a explicar qué es la presión arterial. El corazón ejerce presión sobre las arterias para que éstas conduzcan la sangre a los diferentes órganos del cuerpo. A esto se le llama presión arterial. ¿Por qué la hipertensión es un factor de riesgo? La hipertensión supone una mayor resistencia para el corazón, que a este responde aumentando su masa muscular para hacer frente a este sobreesfuerzo, lo que puede conllevar a que el paciente presente angina de pecho, arritmias o insuficiencia coronaria. La hipertensión propicia aterosclerosis y fenómenos trombóticos, lo cual puede conllevar a que el paciente desarrolle infarto cerebral o infarto agudo de miocardio. En el peor de los casos, la hipertensión puede reblandecer las paredes de la aorta y causar un aneurisma. ¿Cómo afecta la hipertensión al cerebro? Cuando las arterias se vuelven rígidas y estrechas, disminuye el flujo sanguíneo, lo que puede causar un ictus o un accidente cerebrovascular. ¿Cómo afecta la hipertensión a los riñones? La hipertensión causa una rigidez en las arterias que suministran sangre a los riñones, pero también propicia un daño en el propio riñón, que puede desencadenar en una insuficiencia renal. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión? La hipertensión se diagnostica con un sencillo procedimiento que consiste en la medida de la presión arterial, aunque a veces es necesario pruebas complementarias como la utilización de un Holter, electrocardiograma y algunos estudios de laboratorio. A continuación te muestro una tabla con la clasificación de los valores de tensión arterial en adultos. A continuación, te presento una serie de recomendaciones que te ayudarán a prevenir y a controlar la hipertensión. El mejor tratamiento es una buena prevención y para ello es fundamental un estilo de vida saludable. No fumes, el tabaco aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Cuidado con el alcohol. El consumo excesivo, además de dañar otros órganos, está relacionado con el aumento de la tensión arterial. Controla tu peso. El sobrepeso es causa de hipertensión. Disminuirlo te ayuda a mejorar las cifras de tensión arterial, disminuir el riesgo cardiovascular y diabetes. Ejercítate. Realizar ejercicio de manera regular reduce las cifras de tensión arterial, aumenta tu masa muscular y tu capacidad de esfuerzo. Sigue una dieta saludable. Los pacientes hipertensos deben reducir la ingesta de sal y de alimentos que lo contengan. También es importante consumir frutas, verduras, pan y otros cereales. Tratamiento farmacológico. Si eres hipertenso,
Puede que estas recomendaciones no te sean suficientes. Acude con tu médico a que te haga una valoración y, si lo cree conveniente, te prescriba el medicamento adecuado para ti. ¿Cómo puede ayudarte tu farmacéutico? En las farmacias contamos con diversos servicios profesionales que pueden ayudarte, como consejo farmacéutico, servicio de nutrición, servicio de adherencia terapéutica, evaluación de riesgo cardiovascular, servicio de seguimiento farmacoterapéutico, deshabituación tabáquica y toma de tensión. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, comentario o pregunta acerca de los temas que hemos visto en este video, déjalo en los comentarios.